debe ejercerse el acceso a la información sin importar la referencia geopolítica del ejercitante. En estos diálogos se ha abordado o se abordarán tópicos sobre la materia, las leyes generales, la autonomía constitucional de los organismos garantes, la nueva relación entre el IFAI y los organismos garantes locales, pero sobre todo, y ese es el tema que expongo, la construcción de un sistema nacional de transparencia. Un sistema que conjugue, además de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo menos acceso a la información, protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivos. Mencionaba ya en la anterior reunión, hace tan solo una semana en Chetumal, que la conformación del Sistema Nacional de Transparencia debe evocar esfuerzos de coordinación, planeación, celebración de convenios, estructuras de vinculación, entre las más relevantes. Este sistema es una obligación constitucional, como aquí se ha referido, que nos establece el artículo 6º de nuestra Carta Magna, en su fracción octava, misma que a la letra me permito una vez más señalar. Abro comillas. El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas en el Estado mexicano. Cierro la cita. En un esfuerzo de síntesis, un sistema nacional busca generar en un ambiente como lo es el federalista, crear una política de Estado y al crearla se vuelve indiscutible, lo cual no significa que no exista la posibilidad de revisionismo, pero siempre con miras a mejorar la esfera de los derechos fundamentales que se pretenden proteger, al ser coherentes con el artículo 1 de la Constitución que establece el principio de progresividad. En vista de ello, desde una óptica personal, tal sistema nacional puede definirse como el conjunto de normas, estructuras y procedimientos que regulen la gestión, apertura, publicidad, acceso, utilización y reutilización de la información pública y archivos, así como la protección de los datos personales y la información reservada. A partir de esta definición y al acudir a algunos conceptos que mencioné en la citada reunión hace tan solo una semana, en la reunión nacional de la COMAIP, a mi modo de ver, la construcción del Sistema Nacional de Transparencia debe contar con lo siguiente. El sistema, como la Constitución lo señala, será coordinado por el IFAI con el claro apoyo, colaboración y vinculación de los organismos garantes de las entidades federativas. Y en ello hemos tenido una amplia experiencia si nos remitimos al caso de la propia COMAIP. El sistema nacional debe estar robustecido jurídicamente mediante la suscripción de un convenio marco de adhesión que expresamente deberán firmar o deberemos firmar estados, el Distrito Federal y el propio IFAI, y en el que se establezcan las bases para la operación, responsabilidades, competencias y procedimientos, tal cual una especie de cuerpo confederado. La finalidad del Sistema Nacional de Transparencia es doble. Como ya lo mencioné, debe generar una política nacional de transparencia. ¿Y en qué consiste? En desarrollar gobiernos abiertos, una política nacional de protección de datos personales y una política de rendición de cuentas vertical con la máxima participación posible de la sociedad civil. Y en segundo término, el sistema dará efectividad a las facultades concurrentes que la Constitución le señaló a la Federación, Estados y el Distrito Federal en materia de transparencia, acceso, datos y archivos. En un ejercicio más que hablar de contrapartes, sino entre pares, los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia buscaremos el intercambio de experiencias, razonamientos jurídicos y de criterios de clasificación y archivos para redundar en las siguientes funciones que tendrá este esquema, digamos como una visión de líneas generales. 1. Coordinación de todas las instancias de acceso a la información de la Federación, Estados y el Distrito Federal, sin menoscabo de las atribuciones de competencia específica, según lo señala la Constitución. 2. Elaboración y publicación de lineamientos generales en materia de reserva de la información, que guíen la metodología de argumentación en las pruebas de daño, que deban analizar todos los sujetos obligados y que deban revisar todos los órganos garantes.
3. Elaboración y publicación de lineamientos generales para la protección de datos personales en posesión del sector público, diferenciando la menor protección con la que debemos contar los servidores y figuras públicas. 4. Elaboración y publicación de lineamientos para la llamada información pública de oficio u obligaciones de transparencia, esta información fundamental. 5. Creación de criterios para una política de transparencia proactiva y focalizada bajo los estándares derivados de la Alianza por el Gobierno Abierto. 6. Creación de un nuevo sistema electrónico para la organización, operación y modernización tecnológica de los organismos garantes y demás estructuras de transparencia, tanto para el acceso a la información y protección de datos, como para los recursos de revisión y aquellos en segunda instancia que corresponderán al órgano garante federal. Todo ello bajo estándares y criterios uniformes para homologar tales procedimientos. 7. El establecimiento de una política nacional de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. 8. Diseño, implementación y regulación del Sistema Nacional de Capacitación en Transparencia, fundado en el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para la gestión, clasificación, protección, publicitación, apertura y otorgamiento u otorgar acceso a la información pública por parte de los servidores públicos. 9. Regulación de los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos, de los organismos garantes y estructuras de transparencia en todos los órdenes de gobierno del país. 10. Desarrollo de proyectos comunes de alcance nacional para la investigación, la innovación, para conocer el avance de la transparencia y para la medición, el grado de apertura gubernamental en todo el país. 11. Generación de una plataforma informática que permita un registro homogéneo de sistemas de datos personales en posesión del sector público. 12. Diseño de instrumentos que permitan explotar la información estadística para identificar patrones de comportamiento en los sujetos obligados, usuarios y demás instancias y actores involucrados. Esto para la toma de decisiones y la creación de estrategias. Estas, las que me he permitido describir, son tan solo algunas de las funciones que por supuesto se verán enriquecidas con las aportaciones que hemos de incorporar de todos los participantes en la evolución o en la instauración de este sistema. En síntesis, he ahí los retos de primera mano que deben considerarse, en mi opinión, para formar este esquema de cooperación, y en este contexto he de compartir una vez más con ustedes que al interior del IFAI se han conformado distintas comisiones de trabajo, entre ellas la de vinculación con estados y municipios, de la cual tengo la oportunidad única de coordinar. No dudo que será un primer espacio de interlocución interpares para dar forma y realidad en breve al Sistema Nacional de Transparencia. Esto, para finalizar, lo hemos estado encaminando, estamos arrancando los trabajos preliminares con nuestro reciente electo presidente de la Comaípa hace tan solo una semana, la conformación, la integración de los distintos coordinadores de región y bueno, todos los integrantes organizados de los organismos garantes que habremos de encabezar esta mesa de diseño, digamos, para el impulso de la instauración del Sistema Nacional de Transparencia. Y un poco para retomar lo que decía mi colega, el comisionado Garrafort, esta visión, digamos, que se debe tener sobre esta facultad del órgano garante, tras lo que él dijo del establecimiento de criterios, etcétera, esta visión la tenemos que observar desde el punto de vista del ciudadano. No quiere ser la creación, la existencia de una segunda instancia o de una facultad de atracción. A mí me gusta, también comparto la opinión, mucho más el tema de la segunda instancia, que sea detonado por el particular, la revisión en su caso del órgano garante federal, no se debe de ver como una falla en alguna estructura de las entidades federativas, se debe observar como una instancia para el propio ciudadano de fácil acceso, gratuita, expedita, en la que va a tener no que acudir directamente como lo hacemos al amparo, sino va a tener una segunda instancia de revisión de alguna decisión que él considere pues que no ha satisfecho sus peticiones de información. Es cuanto por el tiempo y bueno, estamos a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eugenio.
Y bueno, damos el paso al cuarto participante de este diálogo con el tema integración de los órganos garantes de los estados en el Sistema Nacional de Transparencia. Lo va a dar nuestro buen amigo Andrés Miranda Guerrero, que es coordinador de la región norte de la COMAIP y vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Les quiero compartir que nuestro siguiente participante es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, obteniendo mención honorífica y medalla y diploma como mejor alumno de su generación y de la institución Los Mejores Estudiantes de México. También tiene maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Ha sido presidente fundador del primer Consejo de Certificación de la Barra Sonorense de Abogados. Es abogado certificado, también ha ocupado cargos como subprocurador general de Justicia del Estado de Sonora, director general jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, entre otros cargos. Y actualmente, como lo dije, es coordinador regional de la Asamblea Regional Norte de la COMAIP y vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. Bienvenido, Andrés, esta es tu casa, tienes el tiempo hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Lourdes. Sean mis primeras palabras para agradecer la invitación a nuestro amigo consejero presidente Héctor Carriedo, a los compañeros que lo acompañan en el Pleno, Alejandro Gaitán y la compañera María Lourdes López Salas. Además, aprovecho para felicitarlos por esta primera década de trabajo arduo en el ejercicio del derecho de acceso y la protección de datos personales. A mí me llamó mucho la atención el tema que me designaron, porque no fue democrático, yo no lo designé, me lo mandaron: integración de los órganos garantes de los estados en el Sistema Nacional de Transparencia. Siguiente. Lo primero que me di a la tarea es, bueno, como lo decía ahorita el comisionado Guerra Ford, él nos habló de el tránsito que ha habido de las leyes estatales. Yo ahí en esa lámina les ubico lo que es el tránsito de la integración de los organismos garantes. Y ahí tenemos que el primer organismo integrante fue el IFAI, del 2002, hablando, como lo decía también el comisionado Guerra, de la primera generación, digamos, de leyes y de organismos. Continuó con el 2003 Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Querétaro, 2004 Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, efectivamente, México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, y así sucesivamente hasta llegar al estado de Baja California en el 2011. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué trascendió incluso 2 generaciones para integrar un órgano garante? Trascendió las primeras leyes del 2002 y las leyes estatales, trascendió la reforma del 2007 y la 2011, perdón, la del 2007 y casi llegaba a la 2014. Fue porque era honorífico el órgano que primeramente surgió ahí en Baja California. Adelante. Dentro de las autonomías de los órganos garantes prevalecen todos la autonomía operativa de decisión y presupuestaria en el 100% de los órganos, la autonomía constitucional nada más en el 52% y la autonomía legal en el 58 y el 42%. Adelante. En la integración de los órganos garantes ha habido pues muchas asimetrías. Son cuestiones que también tenemos que revisar al interior de la conferencia. 22 órganos garantes son conformados por 3 consejeros, 3 órganos garantes son conformados por 4 consejeros, 7 órganos garantes son conformados por 6 consejeros y un órgano garante por 7 comisionados que es el IFAI. El cargo varía también, hay variaciones en los cargos, en algunos se contempla incluso la reelección, en otros no, etcétera. Adelante. Cuando llegamos a la reforma constitucional del 2007, comparada con la reforma constitucional del 2014, haciendo un ejercicio de derecho comparado, vemos que el legislador o el constituyente permanente, mejor dicho, en la fracción cuarta, dejando intacto el párrafo del sexto, el primer párrafo, pero ahí decía el constituyente del 2007, los procedimientos de revisión serán sustanciados ante órganos y organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa de gestión y de decisión.
El constituyente permanente del 2014 le cambia, y es un cambio bastante importante que va a tener un impacto en todos los estados, sobre todo aquellos que todavía no han hecho las reformas constitucionales, y dice: esos mismos procedimientos se sustanciarán ante los organismos autónomos, especializados e imparciales que establece esta Constitución. Entonces, de manera que el artículo 6º ya abrió el camino para que ese organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que era el IFAI, ahora goza de una autonomía constitucional, pero a la par, el constituyente nos remite, ahorita lo vamos a ver, a la parte de la distribución de las competencias de los estados, y nos dice también que en las constituciones locales es donde van a estar también establecidos los organismos locales. Entonces ya en pocas palabras, la reforma constitucional de 2014 ya reconoce a los 33 organismos garantes. Siguiente. Ahí en la siguiente, el transitorio, que aquí también se ha mencionado, y por eso algunos estados se fueron quedando, no tuvo la eficacia que el constituyente previó del 100%, que es una ley, porque dio la apertura pues a que se fueran dando esas autonomías de pérdida presupuestaria, de decisión y de gestión. Sin embargo, ahí quedó. Muchos estados no lo hicieron. ¿Ni la federación? Ni la federación, exactamente, porque incluso con esa reforma del 2007 bastaba para que el IFAI fuera autónomo, con esa, pero bueno. El artículo 6º, la siguiente, el artículo 6º en la fracción octava, ya ahí, octava, ya prevé clara y expresamente que la federación contará con un organismo autónomo, especializado, etcétera, etcétera, en los términos que establezca la ley, que es parte pues de lo que estamos exponiendo aquí. El organismo autónomo se regirá, dice, por la ley de transparencia, o sea, por la ley federal que ahorita lo rige, claro, con sus reformas correspondientes, y también se regirá por lo que establezca la ley general. Por eso estamos inmersos en un sistema nacional de transparencia, y por eso qué oportuno fue la convocatoria, esto que hizo Durango, para irnos poniendo de acuerdo en ese sentido. ¿Qué va a considerar esa ley general? Bueno, las bases, principios generales y procedimientos. Generalmente una ley del carácter general, valga la redundancia, se refiere virtualmente a que es una ley que incide en los 3 niveles de gobierno, por eso son leyes generales. Y también, no obstante que inciden en los 3 gobiernos, también distribuyen competencias entre federación y entre entidades federativas. Esa es realmente la función de una ley general. Y el caso que nos ocupa hoy, tenemos el compromiso de sacar 3 leyes generales, ¿no? La de acceso, la de datos personales y la de archivos. El organismo garante, y aquí viene la importancia, va a tener competencia para conocer recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los órganos garantes locales que determinen la reserva, la confidencialidad, la inexistencia o negativa de la información en los términos que establezca la ley. Otra vez nos remite la reforma hacia una ley general. Nosotros los estados, incluso en algunos de estos momentos, nosotros fuimos reacios en este sentido de la segunda instancia, porque por un lado el constituyente habla de la expeditez, ¿sí?, de la entrega de la información, y por otro lado reconoce la Constitución que hay 33 organismos autónomos, pero resulta que un autónomo le va a revisar a otro autónomo. Entonces, ahí vamos a tener que correr muy bien el lápiz para la técnica jurídica que pueda prevalecer. Yo les ponía el ejemplo del Poder Judicial. El Poder Judicial, sí es cierto, revisa la Corte, revisa ciertos amparos en revisión de los colegiados, sí, pero con la ley de amparo. Nosotros vamos a resolver con la ley de transparencia de Durango, y una ley general nos va a decir el procedimiento para que nos revise otro órgano de igual naturaleza. Pero eso no quisiera ni siquiera provocar ya está en la Constitución. Ya lo que tenemos que hacer nomás órganos garantes y órgano federal, ponernos de acuerdo en qué circunstancias se va a dar eso. Que ya viéndola desde el punto de vista académico, como lo señalaba el compañero Eugenio, yo creo que va a traer buenos beneficios, porque desde el punto de vista de la investigación, bueno, va a haber una segunda instancia que va, digamos, a definir criterios a nivel nacional.
El organismo garante federal también va a tener la facultad de atracción, ¿sí? En aquella información que por su interés y trascendencia así lo amerite. Ahí sí también hay que verlo con qué se entiende por interés y trascendencia, ¿no? O sea, había que también generar ahí algunos criterios. Y lo más importante de todo, que es lo que nos ocupa ahorita con el Sistema Nacional de Transparencia, aquí está el fundamento. El organismo garante, o sea, el nuevo IFAI, coordinará sus acciones con, y ya vienen los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Y al hablar de rendición de cuentas, pues habla de todo lo que es el involucramiento de todas las leyes que estamos aquí esbozando. El artículo 73, también el Congreso de la Unión se da sus propias facultades para poder legislar en la materia de leyes generales, y ahí habla en qué medida se va a hacer. La siguiente, de los estados de la Federación y del Distrito Federal. La misma reforma, de esta reforma que se publicó el 7 de febrero del 2014, ahí es donde prevé, dice, los poderes de los estados de la Federación se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. Fracción octava, las constituciones de los estados establecerán los organismos autónomos especializados, imparciales y colegiados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el sexto de esta Constitución. Nos remite, el constituyente ya nos sacó a los órganos autónomos locales del sexto y nos remitió a esta fracción para efectos de la parte orgánica. O sea, serán los congresos estatales los que definen la parte orgánica. Y para el efecto de los principios y procedimientos nos remite obviamente al sexto constitucional, que es donde están establecidas. Hay unos transitorios allí para ver eso. Quisiera obviar tiempo. De los órganos garantes, me iría también a que nosotros como órganos garantes tenemos una propuesta, ¿sí?, de la COMAIP, donde nosotros señalamos ahí algunos atributos mínimos, como es la autonomía, la especialización, también responsables de garantizar el derecho, los principios, ahí están también, lo estamos considerando en nuestra propuesta de ley general. Se establece que los congresos estatales otorguen presupuesto adecuado y suficiente, porque si algo adolecen los institutos locales es de presupuesto, ¿no? O sea, sí, cierto, muy bonitas leyes, muy trascendentales, pero el costo fiscal de una ley nunca se mide en los congresos ni locales ni federales, y toda ley tiene su costo fiscal. Se propone la creación del Fondo de Aportaciones para la Transparencia, aporta, sí, es una propuesta también para pues, ubicar recursos, ¿no?, a las entidades federativas. Se establece de manera clara que las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal determinarán lo relativo a la conformación, estructura y funciones de los organismos garantes locales, con lo que señalaba. Se pretende crear por ley una instancia institucional parecida a la COMAIP, a efecto de generar políticas públicas que fortalezcan la transparencia y rendición de cuentas del Estado mexicano. Los retos. 4 retos rápido. Participar en la creación de las leyes generales, en eso tenemos que estar muy puntuales los órganos locales, de acceso a la información, protección de datos y archivos. Impulsar un programa nacional, como bien se señalaba aquí también por los comisionados, para sujetos obligados y socializar y para socializarlo con la sociedad civil a fin de difundir el derecho. Porque sí, cierto, podrá haber, como decía Kelsen, leyes perfectas, sí, pero que nadie las conozca, que nadie las use, que nadie las aplique. Entonces, tenemos que hacer uso de ese derecho. En México es muy poco los mexicanos que usamos el derecho de acceso, creo que menos del 1%. Coadyuvar la integración del Sistema Nacional de Transparencia, que comprende las asimetrías a partir de las bases, principios y procedimientos de los órganos garantes. Sí estamos en el Sistema Nacional siempre y cuando vamos, pero que se consideren las asimetrías que tenemos bastante disímbolas dentro de los órganos. Y por último, establecer las bases de coordinación con el IFAI, como lo prevé el último párrafo del artículo 6 que acabamos de leer, respetando ante todo el federalismo como un atributo esencial del sistema político y la autonomía constitucional de las instituciones estatales. Termino. Bien lo decía el periodista uruguayo, que a veces estos temas parecía que son utópicos. En una ocasión fue él a dar una conferencia acompañado de un amigo de él, cineasta, a una universidad,
y les preguntó a los alumnos, ¿no? Uno de repente ahí le pregunta, dice, ¿para qué sirve la utopía? ¿No? Entonces, bueno, dice el director de cine, para esto, Eduardo Galeano lo comenta como una anécdota de que, qué bien le contestó, la utopía está en el horizonte, le dijo. Pero ¿cómo el horizonte? Sí, caminas 2 pasos hacia adelante y el horizonte se va 2 pasos hacia atrás. Caminas 10 pasos hacia adelante y el horizonte se va 10 pasos hacia atrás. Por más que camines, nunca te acercas al horizonte. Bueno, pero ¿para qué sirve la utopía? Le vuelve a decir el estudiante. Para eso, para caminar. A eso los invito también ahora yo, a seguir caminando en el tema, a ver si llegamos a la meta algún día. Muchas gracias. Gracias Andrés Miranda por esta intervención y vamos a concluir este diálogo en la primera ronda con nuestro buen amigo el doctor Javier Rascado con el tema el papel de la COMAIP en la articulación y sinergia de los órganos garantes de la nación en el marco del sistema federal. El ponente, el participante es el doctor Javier Rascado Pérez, él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Por la misma universidad es licenciado en Derecho con especialidad en Administración Pública y maestría. También tiene especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España y maestría en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid, España. Es autor del libro El Poder Ejecutivo en la Reforma del Estado, coordinador y coautor del libro Pensar el Derecho. Ha participado en diversas obras colectivas editadas por la UNAM, el Congreso de la Unión, por RUA y el Instituto de Estudios Constitucionales. Tiene diversos trabajos en revistas de divulgación científica en México y el extranjero. También es profesor investigador de la Facultad de Derecho y de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente se desempeña como comisionado presidente de la Comisión Estatal para la Información Gubernamental de Querétaro y es nuestro presidente recién electo de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIC. Bienvenido, Javier Rascado. Esta es tu casa y tienes hasta 10 minutos para tu participación. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Aunque han sido muchos los agradecimientos, creo que yo no lo puedo obviar. Realmente el que se celebren este tipo de eventos es un festejo y no es de la menor importancia. El haber tenido el día de hoy aquí al gobernador, haber tenido al representante del Poder Judicial y tener a todos ustedes refrenda el compromiso que se tiene con este tema que es la lucha cotidiana de todos nosotros. Por ello, Héctor, mi verdadera felicitación y agradecimiento por la invitación, al igual que a Alejandro y a Lulú, que han tenido la amabilidad de tenernos en esta mesa. Muchas felicidades y que sigan los éxitos en este sentido. Y también realmente es un beneplácito tener a los comisionados del IFAI, a tener a la presidenta, a Jimena, tener a Óscar Guerra, tener a Eugenio Monterrey, porque antes que nada son amigos, muy buenos amigos y luchadores incansables del tema de la transparencia, pero además están refrendando un compromiso de suma importancia para la construcción del nuevo modelo de transparencia que queremos en el país. Como lo comentaba Andrés, indudablemente, y yo lo diré más adelante, todos los órganos garantes tenemos el mismo orden jerárquico, es decir, no existen jerarquías de ningún tipo ni de ningún ámbito, pero indudablemente el IFAI, por esta representación de carácter federal, tiene un liderazgo que es indiscutible y en consecuencia su presencia y su participación creo que es de la mayor importancia. Realmente me congratulo que se den estos acercamientos, que se dé este trabajo. Recientemente, apenas el lunes, estuvimos su servidor y los 4 coordinadores regionales en el IFAI con grandes acuerdos que realmente apuntan hacia la consolidación de este Sistema Nacional de Transparencia. Como comentaba Óscar, como comentaban los especialistas de esta mesa, la reforma constitucional que se materializa en la reforma del artículo 6, del artículo 73 y del artículo 116 es lo que llamaríamos los constitucionalistas una reforma de gran calado, porque aunque nuestra Constitución en menos de 100 años tiene más de 500 reformas, son realmente pocas las que generan una transformación en el entendimiento
del modelo estadual que nosotros tenemos en México. E indudablemente esta reforma, el artículo 6º, fortalece el ejercicio de dos derechos humanos de gran trascendencia: el acceso a la información y, por otra parte, la protección de los datos personales. Pero finalmente la Constitución, desde el ámbito teórico, no la dejamos de ver como un documento que se constituye como el pacto político y el pacto jurídico que establece una comunidad para darse un marco normativo y darse una estructura dentro de la conformación del Estado. Pero la propia constitución de la Constitución es que es muy general y es muy abstracta, es decir, establece los principios y las bases generales para darle identidad al Estado mexicano. Pero esto no se puede transformar o no se puede materializar si no tenemos la legislación secundaria, y es en este caso concreto donde tenemos que avanzar hacia la ley general. Un aplauso indudable y un reconocimiento al Congreso de la Unión por la reforma constitucional, pero por otra parte una exigencia para que cumplimenten, para que den por terminada, digamos, esta reforma constitucional. ¿Por qué decía yo que es una reforma de gran calado? Nosotros ya sabemos que desde 1977 se contenía en la Constitución el llamado derecho a acceso a la información pública, aunque se entendía desde una visión distinta a la que actualmente, a partir de este siglo XXI, es la visión que tenemos nosotros en la actualidad. Y hubo una gran reforma en el 2007, pero la verdad es que esta reforma también resultó ser muy incompleta, porque teníamos la existencia de un mismo derecho humano, pero que se ejercía o se materializaba de forma distinta en cada entidad de la República. Teníamos órganos constitucionalmente autónomos, como es el caso de Durango y el de Querétaro, pero muchos estados que no tenían un órgano constitucional autónomo, con figuras incluso como un auxiliar del Poder Ejecutivo, como era en el caso de Puebla. El mismo IFAI, ya lo comentó Óscar, era un organismo descentralizado, no sectorizado, que en el ámbito jurídico hasta genera muchísima intriga saber qué concretamente significa ello, y finalmente solamente tenía un sujeto obligado. Teníamos legislaciones que contenían gran cantidad de sujetos obligados, otras que no, otros que sancionan, otros que no. Finalmente, con esta reforma constitucional, con claridad se establece en el artículo 6º que tiene que haber bases y principios para el mismo ejercicio de un mismo derecho para todos en este país. Y digo para todos en este país porque caemos siempre en la simplicidad de decir para los mexicanos. No, señores, es un derecho humano y se aplica para todos los que estén en este país. Decimos los ciudadanos. No, señores, es un derecho que se ejerce para toda la población, un menor de edad, una persona que esté privada de su libertad por estar compurgando una pena privativa, cualquier persona. Entonces, toda la población es beneficiaria de este derecho humano, y en consecuencia, con esta reforma constitucional ahora vamos a tener un mismo ejercicio para todos. Pero este mismo ejercicio tiene muchas aristas y es lo que podemos resumir finalmente en el llamado Sistema Nacional de Transparencia. Sabemos que el Sistema Nacional de Transparencia es el conjunto de elementos que interconectados entre sí persiguen un objetivo. Los vamos a entender por Sistema Nacional de Transparencia, todo el conjunto de elementos que interconectados entre sí van a buscar que se materialice y se garantice el derecho de acceso a la información. Indudablemente los órganos garantes de transparencia somos artífices principales de este modelo, pero no somos los únicos. Los órganos de auditoría de los estados y la federación tendrán que ser parte de este Sistema Nacional de Transparencia. Los sistemas de archivo tendrán que ser parte de este Sistema Nacional de Transparencia. Es decir, es muy complejo, es muy amplio, porque la transparencia no solamente se puede abordar desde la visión del acceso a la información pública, es mayor. Y así como mayor es la participación, así de grande es también la complejidad que esto va a representar. Pero indudablemente creo que llevamos la mano los órganos garantes. Y en ese sentido creo que es de importante trascendencia destacar la importancia que va a tener el IFAI en todo este proceso. Finalmente yo también así lo entiendo, que como lo mencionaba Óscar, finalmente el IFAI tendrá que liderar este ejercicio del Sistema Nacional de Transparencia, sin con ello pretender colocarlo jerárquicamente por encima de los órganos garantes. Es decir, los 33 órganos garantes somos parte del sistema, con la indiscutible o liderados indiscutiblemente bajo el IFAI. ¿Por qué? Porque tiene una visión federal, porque tiene un ámbito de competencia que abarcará
por materia distintos asuntos, y evidentemente porque ahora tiene dos facultades de gran importancia. Una es la de la revisión en un segundo momento, una segunda instancia, que como dice Óscar, creo que a final de cuentas lo que va a hacer es fortalecer las resoluciones que emitamos en los órganos garantes, porque trataremos de unificar criterios en beneficios de todos. Y también tenemos la facultad de atracción, que aunque más polémica, y desde la Comaip no estuvimos tan de acuerdo, pero bueno, finalmente existe esta facultad y tendrá una injerencia dentro de los asuntos concretos de cada una de las entidades federativas. Entonces, creo que el Sistema Nacional de Transparencia va a ser de una importancia fundamental. No confundir con lo que mucha gente cree que avanzamos hacia un centralismo. Centralismo lo tuvimos en el ámbito electoral, con la creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición en consecuencia de los órganos electorales locales. Ahí sí estamos claramente atentando contra el federalismo y apostando hacia un modelo centralista. En el caso de la transparencia no hay tal, por el contrario, se fortalecen los órganos garantes, ya que en el 116, fracción octava, se habla concretamente de que las constituciones locales tendrán que contemplar órganos locales con características determinadas, que va a ser constitucionalmente reconocidos por obviedad, con autonomía técnica de gestión y de decisión, con la colegialidad y atendiendo a las bases y principios que establece el texto constitucional. Ahí es donde la ley general va a unificar finalmente procedimientos, requisitos, plazos, para que todos podamos hacer ejercicio de este mismo derecho. Yo creo que finalmente es un trabajo que va a ser arduo, pero creo que va a ser finalmente muy satisfactorio, porque finalmente los órganos garantes tenemos un compromiso constante y permanente de generar, creo que finalmente, una cultura de la transparencia. Lo veremos reformado en este Sistema Nacional de Transparencia, y por ello recalcaba la importancia al inicio de este trabajo, porque los órganos garantes, en la medida que nos vayamos fortaleciendo, que nos vayamos posicionando de manera legítima de cara a la sociedad, y que además seamos reconocidos por los órganos, por los sujetos obligados, como fue hoy el caso teniendo al gobernador, pues finalmente podremos hacer mejor nuestro trabajo. Apostemos todos por un ejercicio de la transparencia, un ejercicio de la transparencia de carácter nacional, que finalmente creo que fortalecerá el sistema democrático y en consecuencia la calidad de vida de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Javier Rascado, presidente de la Comaipis del Instituto Garante de Querétaro. Por ahí, no sé si ya les pasaron unas tarjetas para que nos pudieran empezar a formular sus preguntas, mientras damos pie a que en este diálogo constructor, diría yo, empecemos de alguna manera a identificar algunas conclusiones o aspectos relevantes de lo que ya se dijo en la mesa, y que todas las aportaciones de los 5 ponentes creo que han sido de la mayor trascendencia y relevancia, y sobre todo pertinentes, porque estamos en este proceso de la construcción, en este diálogo constructor, para ir a tener este nuevo Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, yo comenté al principio que teníamos la posibilidad de dar una segunda vuelta para nuestros ponentes, nuestros participantes en este diálogo, que quisieran hacer alguna precisión, abundar en algún tema, hacer una conclusión o lanzar alguna provocación, como luego a veces se dice, de hacia dónde debemos ir caminando en el tema de este nuevo sistema de la transparencia, nacional de transparencia. Entonces, empezaríamos con Óscar Guerra, para que nos dieras fortalecer tus ideas o los aspectos que quedaron pendientes de la presentación, que los compartieras con nosotros, o una conclusión o hacia dónde tenemos que caminar. Adelante, Óscar. Perdón. Sí. Bueno, gracias. Solo 3 o 4 ideas que, bueno, el Sistema Nacional de Transparencia, ya algunas Eugenio también las expuso. Creo que algo muy importante que tenemos que trabajar todos los órganos, en la reforma del 2007 se llamó indicadores de gestión, ahora se llama indicadores de rendición de cuentas. Nosotros en el Info y en el IFAI nos enfrentamos que muchas veces los ciudadanos solicitan determinada información. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo último que me tocó en el IFAI.
Una persona preguntó a la Procuraduría General de la República cuántas denuncias anónimas habían recibido, etcétera, etcétera, cuántas por teléfono, cuántas habían establecido un poco cuáles sean los hechos, cuántos habían dado hasta su nombre, tal. Y le preguntaba después de esas denuncias en qué habían pasado, si se había abierto una averiguación previa, si finalmente había habido alguna responsabilidad, etc. Esa estadística no existe, inexistente. Por ejemplo, también en el Hospital General, que cuántos niños de tal a tal periodo habían, digamos, ingresado con algún tipo de diagnóstico, perdón, es muy lamentable, de cáncer, y de qué entidades provenían, que no tenían la estadística. Una serie de cuestiones que si no tenemos esa información, pues digamos, como dice Merino, y qué bueno que el gobernador se refería a la contabilidad gubernamental que ahora se homologa, pero esta es la parte más bien de ingreso, gasto, fiscal, deuda, que es muy importante. Pues si no tenemos cuentas, como dice Merino, no puede haber rendición de cuentas. Yo no puedo evaluar, digamos, a un sujeto si está cumpliendo con su mandato, con sus competencias, si no me da los indicadores de resultados, etcétera. A mí no me importa si invirtieron 30,000 millones de pesos, sino quiero saber los resultados de impacto, por ejemplo, si eso permitió mejorar la tasa, digamos, de escolaridad y la subió de quinto a sexto grado, etcétera. Entonces, un trabajo, y lo marca la reforma constitucional que tenemos que hacer, es generar en las instituciones políticas públicas que nos lleven a indicadores que realmente permitan a la gente conocer y no podamos caer en el virus hoy del acceso a la información, que es la inexistencia de las cosas, ¿no? Porque pues mucha transparencia, pero si no hay información, pues digamos eso. Otra cuestión que quería mencionar y que estoy trabajando en eso, igual que los compañeros del IFAI, es que no solo tenemos que hablar del Sistema Nacional de Transparencia, tenemos, y yo primero fui por una vertiente y ahora me fui a la otra, es de que el Sistema Nacional de Transparencia y la protección de datos, ¿qué? Tenemos que un Sistema Nacional de Protección de Datos. Pero luego yo pensando en la Comaí, que vamos a tener una comisión de tal. No, por ejemplo, la comisión de capacitación que genere en este Sistema Nacional de tener, digamos, un estándar en la capacitación con una ley general, en línea, etcétera, tiene que tener su vertiente de acceso y de datos, etcétera. La parte de indicadores, por ejemplo, pues tenemos que medir el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos y del cumplimiento de la ley, pero en materia de transparencia y en materia de protección de datos. Y yo, por ejemplo, aquí se las voy a dejar, pues mencionaba algunas de las cuestiones. Por ejemplo, tenemos que tener un registro único a nivel nacional de todos los sistemas de datos personales. No sé si en un solo registro van a estar, pero que el registro tenga los mismos campos. Por ejemplo, el del Distrito Federal ya opera en Veracruz, opera en Puebla, opera tal. No digo que sea ese, no me importa, pero que sí tengamos una cuestión, porque una gente puede haber trabajado en varios lugares, por decir, y que pueda acceder. No están ahí los datos, sino qué atributos tiene ese sistema. Por ejemplo, tenemos que tener algunas cuestiones similares entre los sistemas de seguridad que deben tener los diversos tipos de datos, para que todo mexicano, no importando dónde viva, tenga la posibilidad de que sus datos que ha entregado a las autoridades gubernamentales tienen los niveles de seguridad adecuados, y no que cada entidad ponga el nivel de seguridad tal. Una serie de cuestiones, aquí las traigo mencionadas, que no, digamos, voy a mencionar, pero que también tendremos que ir analizando esa vertiente. Puede haber las dos, o sea, que haya un sistema de transparencia y un sistema de protección de datos. Yo así lo pensé inicialmente, pero se me hace un poco rebuznante el asunto y creo que no nos va a alcanzar. Podemos hacer muchas cosas y hay cosas específicas que obviamente se tendrán que ver para cada asunto, ¿no? Una cuestión, y aquí con mi amigo Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo con que el Sistema Nacional de Transparencia tendrá que considerar las asimetrías. Hay una frase que yo repito mucho y que yo también la doy en acceso y se la doy a los abogados: no se puede tratar igual a diferentes. Es el principio de igualdad y de equidad, que es muy importante. Sí, en ese sentido yo digo, cuando abrimos el Infomex y decimos que ya con eso va todo el mundo a solicitar información, no podemos tratar igual a desiguales. No todos tienen acceso a Internet. Hay que abrir. Las leyes no son iguales para todos, sí, pero para acceder a ellas no. Y entonces hay que contemplar los diversos tipos de grupos o las diversas condiciones. Eso creo que es fundamental. No podemos tratar igual al municipio
de Zapopan, que es un municipio importante, o en Zahualcoyo, que a un municipio, digamos, aquí en la Sierra de Durango. Pues es obviamente totalmente inocuo, o sea, equívoco pensar de forma igual, que van a tener su portal y tal. Bueno, pues ahí están los periódicos murales municipales, que por ejemplo en la India dieron muchos resultados. Hay formas en que podemos hacer el acceso a la información una realidad dependiendo las asimetrías y las condiciones. Y voy al asunto que se refería específicamente a Andrés, que es el asunto de espérense con esa ley general y espérense con ese sistema nacional si los órganos garantes tenemos asimetrías. Yo la única asimetría que encuentro es la presupuestal, ¿sí? En ese sentido, a lo mejor me corregirán, y que hay que corregir. Hoy en la mañana estuvimos con el gobernador y le decíamos, bueno, ustedes tienen 9 millones de pesos, el presupuesto per cápita que tiene Durango en materia de acceso a la información es de 5 pesos por habitante. El promedio nacional anda alrededor de 8 pesos, pero no me voy a echar aquí el cálculo, el día que quieran, más o menos, digamos, lo que se requiere mínimamente para un funcionamiento mínimo para cumplir con las obligaciones que la ley en términos generales nos da, evaluar, capacitar, vincular, extender el derecho, etcétera. Y hoy lo de datos personales es cuando menos 12 pesos, lo cual significaría que el órgano garante de Durango, para funcionar, digamos, en condiciones mínimamente aceptables, tendría que tener un presupuesto de 20 millones, se lo planteamos así al señor gobernador, y bueno, yo sé que obviamente hay muchas prioridades y muchos objetos de gasto, pero finalmente, y hay un compromiso por parte del IFAI, estuvo como propuesta en la reforma constitucional por una de las fracciones parlamentarias, el PAN, la creación de la Porta, que es un fondo federal de aportaciones para la transparencia, para venir a complementar los recursos en ese sentido y que se puedan tener o vencer en algo esas asimetrías. Pero a partir, digamos, de esa igualdad, yo conozco órganos garantes que con presupuestos más o menos similares per cápita o absolutos dan resultados distintos. Y también tendremos que evaluar la eficiencia, la eficacia de los órganos garantes, iniciando por el federal. En ese sentido de, obviamente, el uso de esos recursos públicos medido por varios, digamos, indicadores que estamos desarrollando. Cuando digo estamos, no me refiero al IFAI, hemos venido desarrollando en la COMAIP, hemos venido desarrollando formas de evaluación, etcétera. Entonces, eso tenemos que trabajarlo y conjuntarlo. Sí, no trato igual a desiguales, pero ya con pisos más o menos parejos, tendremos que tener las mismas exigencias para todos. Y termino con esto, lo recalcaba Eugenio, yo lo mencionaba, este es un derecho garantista y debemos garantizar al ciudadano o a la persona, porque no es un derecho solo de ciudadanos, sino de todas las personas, es un derecho humano, que tendrá esa garantía, digamos, no importando el lugar donde le tocó vivir, el gobernador, el Congreso o el órgano garante que le tocó vivir. Él tendrá ese derecho constitucional a ejercerlo plenamente bajo las circunstancias en las que él se encuentra. Muchas gracias. Gracias, Oscar Guerra. Doctor Amón Gil, ¿alguna consideración final, por favor? Gracias. Pues solamente con una reflexión local, pues me parece que el reto, como lo comentábamos, va en dos sentidos. Por una parte, el trabajo legislativo de cómo tendremos que diseñar las normas, y me refiero, y digo las en plural porque sin duda la Ley de Acceso a la Información y de Transparencia en Durango es crucial, pero me parece que está relacionada con otros temas. No tenemos, hay que decirlo, Durango, una legislación para el tratamiento de los archivos, por ejemplo. Y sin duda es un tema que tenemos que abordar porque no hay un tratamiento claro en los entes públicos de los documentos que contienen datos personales, información, etcétera. Entonces, es un tema que sin duda tendremos que abordar en el contexto de la ley general y ver, a veces, como decimos, hasta dónde podemos estirar también la ley para incluso ser
hay que decirlo, pues en la medida de lo posible, más garantistas del acceso a la información y de la transparencia. Por una parte está el diseño de la ley, y en esa parte tendremos que entrarle el gobierno, el instituto, el Congreso obviamente, que finalmente es quien decide, pero me parece fundamental que es necesario que participe la ciudadanía y los organismos de la sociedad civil. Y por la otra parte está el gran reto, que es, ya lo comentaba, que es cómo hacer realidad, cómo generar costumbres, prácticas en los servidores públicos y en los ciudadanos para la transparencia y el acceso a la información pública, y sobre todo la rendición de cuentas, porque, pues ya lo mencionaban aquí en la mesa, hay mucha opacidad, pero también hay poco interés de las personas en solicitar información y de los servidores públicos en transparentar los actos que realizan como servidores públicos. Entonces, ese es también el reto, y por lo tanto la parte de capacitación tiene que ser una parte medular en el trabajo del instituto, pero me parece que de todos los entes públicos, para fortalecer, promover, fomentar. Vamos, no basta garantizar el acceso a la información pública, hay que fomentar una auténtica cultura de apego a la legalidad. Yo me quedaría con estas reflexiones, son tareas, asignaturas pendientes, y sin duda en el mediano y el corto plazo tendremos que entrar todos a este nuevo proceso de fortalecimiento del acceso a la información pública y la transparencia en Durango y en el país. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo atiendo a dos preguntas que han sido tan amables, de dos de las bastantes preguntas que tenemos aquí. Dice su opinión sobre la demora, 12 años, para que en el ámbito federal se consolidara la autonomía del órgano garante, cuando en los estados estos órganos nacieron con autonomía constitucional o legal. ¿El Congreso de la Unión, a manera de pregunta, fue más cauteloso o los estados más osados? Primero debo decir que en su mayoría, en efecto, este era uno de los grandes pendientes que teníamos en la agenda en materia de transparencia y acceso a la información en México, la falta de autonomía del órgano garante federal. De manera inexplicable, debo decir que no todas las entidades federativas, no todos los órganos garantes de las entidades federativas nacieron con una autonomía constitucional legal. Hay algunos ejemplos en los que sí se aplicó. Sin embargo, sí transitaron hacia allá a partir de la reforma del año 2007. El espíritu justamente de la reforma del año 2007, entre otras cosas, la primordial era otorgarle autonomía al propio órgano garante federal. E inexplicablemente, pues no sé si sería más cauteloso o más suave las entidades, lo que sí sé es que inexplicablemente, si desde el nivel federal se reforma la Constitución con esta intención y con este espíritu, pues es inexplicable que no se haya consecuentado de manera inmediata al año que en aquel momento marcó el legislador, otorgándole autonomía constitucional al organismo garante federal. Sí lo fueron haciendo las entidades federativas. Algunas de ellas, me parece por ahí 10, 11 cumplieron en el año que se había establecido, el resto fueron haciéndolo de manera subsecuente, y las que no lo hicieron, ahí estuvo la parte importante y la diferencia con aquel órgano garante federal. Los que no lo hicieron a nivel constitucional, cuando menos a nivel legal, le otorgaron competencias a sus órganos garantes locales para que revisaran no solo al Ejecutivo local, sino a los tres poderes clásicos, así como a los autónomos y a los municipios, en prácticamente la totalidad de los casos. Entonces, esta reforma, digamos, concluye lo que se había venido persiguiendo durante estos pues ya 12 años, y en particular la reforma del año 2007, pero no se queda ahí, y esto lo concateno con la siguiente pregunta. ¿Considera que la próxima ley general debe incluir a detalle los compromisos de coordinación en el Sistema Nacional de Transparencia por parte de los órganos garantes, contralorías e institutos de archivos y estadística? Bueno, ya a nivel constitucional se estableció, sí se debe de desarrollar desde mi punto de vista a nivel de ley general.
Y no solo en esta parte, digamos, de la articulación de las facultades concurrentes que debe de tener o coexistentes, los abogados traen esa discusión, pero las facultades concurrentes que deben tener Federación y Estados, y evidentemente involucrar los municipios, pero las facultades entre Federación y Estados. La base de este sistema nacional es lo que hay que desarrollar a nivel de ley general. Desde mi punto de vista, y creo que muchos de los colegas coinciden con un servidor, debe de ser una ley absolutamente específica, cuyo objetivo sea armonizar, sistematizar, homologar plazos, procedimientos, criterios, para que, en palabras coloquiales, no haya diferencia entre ser un mexiquense, un duranguense, un chihuahuense, y no tenga uno diferentes calidades para el ejercicio de este derecho de acceso a la información. Es decir, no importa en qué región del país uno vive, o a qué región o a qué entidad federativa del país uno le pregunte o le requiere información, debe ser un derecho homologado y estandarizado. No puede ser que en una entidad federativa se tarden 10 días en contestarme y en otra 20. No puede ser que en alguna entidad federativa me digan determinada información está clasificada como reservada, pero en la otra entidad federativa pues sí tienes acceso. No puede ser que un criterio de un órgano garante sea confirmar una reserva de determinada información que se solicitó y en otra entidad federativa sí tengas acceso. Entonces toda esta construcción es la que se debe de pormenorizar en la ley general, y a efecto y desde la visión esta ciudadana, yo reiteraría, para eso me parece que el legislador, con este espíritu, con esa intención, incorpora esta segunda instancia. Creo que lejos de violentar, y ya no, ni voy a caer en la provocación, ni voy a provocar, pero lejos de violentar la expeditez, me parece que es un paso adicional para lograr la expeditez, para acceder a la información, porque es un paso intermedio, así lo puedo ver yo desde el punto de vista del ciudadano, para llegar a la ley de amparo. Ustedes saben que interponer un amparo, digamos, no necesariamente es para un ciudadano de a pie, se necesitan abogados, recursos, tiempo, etcétera. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, solamente lo expongo. Entonces sí debe ser pormenorizado, deben estar las reglas, insisto, tanto jurídicas de concurrencia claras, pero sobre todo esta parte, digamos, ya la sustantiva, ¿no? Homologación de criterios, plazos, procedimientos, criterios de información clasificada como reservada, información clasificada como confidencial, para tener la posibilidad de ejercer el mismo derecho, del mismo modo, exactamente del mismo modo, a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Sí, claro. Andrés Miranda, las consideraciones hasta por 5 minutos y si consideras pertinente de una vez contestar las preguntas. Ok, primero que las consideraciones y al final las preguntas. Gracias. Sí, mira, algo muy rápido para no abusar del tiempo y del respeto aquí de los compañeros de Durango. Como dicen luego, la revolución se hizo en el norte, ¿no? Y el Centauro del Norte es vigencia clara, como con los revolucionarios de Sonora se hicieron cómplices para la revolución, ¿no? Nosotros, los órganos garantes de los estados, considero que sí vamos por el Sistema Nacional de Transparencia. Está en la Constitución, estamos reconocidos los 33 órganos garantes. El liderazgo de esta ruta crítica que vamos a implementar, yo siento que no hay ningún problema si es cualquier órgano garante o si es el IFAI, porque pues somos pares de cualquier forma, vamos a estar en la mesa y vamos a estar en las discusiones, y yo creo que en eso no debemos de desgastarnos, ¿no? ¿Qué debemos de considerar en este Sistema Nacional de Transparencia? Primeramente la parte normativa. Y la parte normativa significa la parte sustantiva, la parte procesal y la parte orgánica. La parte sustantiva, principios, bases, estamos todos de acuerdo. En los plazos, si una solicitud en Durango dura 10 días para responderse y en Sonora dura 15, y si ustedes me dicen que 10, nos vamos por 10, o sea, no hay problema. Yo creo que las mejores prácticas se deben de también armonizar, homogenizar y socializar y democratizar en todo el país. La parte procesal de procedimiento, los términos, las revisiones, tanto de los sujetos obligados que se hacen en segunda instancia también en los estados,
Yo más bien la revisión del IFAI la llamaría de tercera instancia, porque la primera instancia es el acto reclamado, lo que se reclama al sujeto obligado, no se le responde, se va a segunda instancia en queja y la tercera vía sería la revisión. Que tampoco, como lo señala, yo hablaba de la expeditez porque a veces yo siento que hasta cierto punto las mismas encuestas, los mismos estudios que se hicieron de métrica, etcétera, arrojaban cierta desconfianza para los estados. Y por eso el legislador federal o el constituyente permanente no nos dejó la definitividad de nuestras resoluciones. Pero yo siento que es una tarea pendiente y es lo que sigue, nos la vamos a ganar a pulso. Nos la vamos a ganar a pulso cuando vea que sean muy pocas las resoluciones de los estados que se vayan al órgano federal, una. Y dos, con la calidad de la respuesta. Porque acuérdense que el federalismo y la transparencia surgió en los estados. La primera ley de transparencia, no nos olvidemos, fue jalisciense, la segunda fue de Sinaloa, y después vinieron las leyes, la ley federal, ¿no? Entonces, pero no importa, o sea, la cuestión es que estamos inmersos en este sistema. La parte orgánica, la tercera parte de la normatividad. La parte orgánica está muy clara, el constituyente la dejó bien establecida en la distribución de competencias, ¿sí? En la parte donde se refiere a la federación de los estados, en el artículo 116, fracción octava, donde ya las constituciones y los congresos locales se ponen de acuerdo para esa parte de la integración del órgano y de la funcionalidad. La otra clasificación, la gestión que decía, las funciones de gestión, estoy muy de acuerdo con el comisionado Guerra, que sí debemos también homogeneizar eso, la cuestión de cómo nos medimos cada uno de los órganos, que sea también estandarizada esa medición, porque cuando no se mide, pues los resultados no son muy verdaderos, ¿no? Tenemos que medirnos, estamos de acuerdo con eso. La parte presupuestal, en eso sí va a ser el tendón de Aquiles de todos los órganos garantes, en eso sí vamos a necesitar la solidaridad nacional, no solo del órgano garante federal, sino también del legislativo federal, del Congreso de la Unión, etcétera, para efectos de estandarizar esa situación también presupuestal. Porque por más esfuerzo, por más buena voluntad, por más leyes perfectas, si no hay recursos en los estados, como se hablaba de una base presupuestal ya, no funciona. Y por último, ya para terminar, se me pasaba en mi exposición también hacer mención, y ojalá pudiera retomarse en la ley general, ese capítulo de sanciones propias de los órganos garantes. Nosotros en algunos estados hemos visto que cuando sancionamos a un servidor público por falta de obligaciones de transparencia, ¿sí? A veces proceden recursos, a veces proceden denuncias, lo turnamos nosotros a los órganos de control, sean municipales o estatales, pero no hacen nada, no le entienden, no saben cómo sancionar. Entonces, en algunos estados ya tienen esas sanciones propias, como Jalisco, y lo hacen ellos. Yo creo que se puede estandarizar también esa situación de la responsabilidad. Además, entran partidos políticos que no son servidores públicos, entonces no puede entrar la Contraloría a revisarlos. Entran personas morales también que reciben recursos públicos y no son servidores públicos. Entran sindicatos, se va a transparentar también la vida sindical y no son servidores públicos. Bueno, entonces yo creo que sí se requiere ese capítulo. Y en general, pues me sumo a muchas de las inquietudes de los compañeros comisionados, de nuestro presidente de Comaip, y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Adelante, presidente Javier Rascado. Bueno, yo ya no daría consideración por lo que han dicho aquí los compañeros, solamente hay dos preguntas que de alguna manera creo que tienen alguna relación. Las leo para tratar de explicarlas concretamente. Primero preguntan, en cuestión de educación, ¿hay algún artículo que nos proteja al informar o publicar toda información referente a nóminas o que incluyan datos personales, ya que somos dos excepciones, educación y salud? Quiero entender que solamente educación y salud tienen excepción para entregar esa información. Es que no me quedó muy claro ahí, pero ahorita lo comento. Y la otra parte hablaba un poco de recortar el tiempo de las respuestas de acceso a la información y el tema de las sanciones. Bueno, a ver, comento el primero. El derecho de acceso a la información tiene que perseguir al recurso público, es decir, donde exista recurso público
tiene que haber derecho de acceso a la información pública. Por eso muchas veces nos vamos con sujetos obligados, pero concretamente en la generalidad, sujeto obligado es todo aquel que reciba un recurso público. Evidentemente, todos aquellos que somos funcionarios públicos recibimos una prestación económica y otras más, por ejemplo el teléfono celular, la asignación de un vehículo, cualquier otra prestación, y todo eso indudablemente tiene el carácter de ser información pública. Así ha sido determinado y es más, creo que es un tema agotado y rebasado, o sea, no cabe mayor discusión en cuanto a ese tema. Indudablemente ha habido entidades federativas en las que se aduce que por cuestiones de seguridad se pone en riesgo su integridad y cuestiones de ese tipo. Sí, pero ese ya no es un tema de la transparencia, ese es un tema de la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de las personas, pero finalmente el derecho de acceso a la información tiene que existir en la medida que existe un recurso público. Pero viene la otra parte, la protección de los datos personales. Si cuando nos están solicitando una prestación o remuneración, por ejemplo, en un recibo de nómina, si se contempla algún dato de carácter personal, pues tendrá que ser testado. Entonces tendremos que hacer la excepción concreta de ese dato, pero indudablemente sí tenemos que entregar las remuneraciones económicas que percibamos. Es más, es información pública de oficio, ni siquiera tendría por qué mediar una solicitud de acceso a la información. Y les voy a hacer un pequeño ejemplo, si me lo permiten. Hace poco le di una tarjeta a 2 personas y ahí venía mi número celular, la tarjeta de presentación. Y me dicen, ¿y por qué tienes ahí el celular? Les decía, pues porque es un recurso público con el que estoy pagando yo el teléfono celular y en esa medida así lo entiendo. Si es mi teléfono privado, pues indudablemente ya tomaré yo la determinación de a quién o no le proporciono esa información. Y en cuanto a recortar los plazos para la respuesta, voy a tomar un poco lo que decía en redes. Dice, tenemos que apostar a las buenas prácticas. Eso es indudablemente lo que se pretende en la ley general. Es decir, la ley general, al unificar el ejercicio de un mismo derecho para todas las personas en este país, pues tiene que atender a las mejores prácticas. Y nosotros estableceremos o pretenderemos que el Congreso de la Unión establezca en la ley general un máximo de entrega de la información. Voy a jugar con el tiempo para decir, máximo 10 días. Ahí si una legislatura local decide que sea menor, pues lo podría hacer de 3, de 4, pero nosotros establecer un piso mínimo en la ley general. Coincido que tenemos que hacer más eficiente el tema de las respuestas, porque finalmente en el derecho de acceso a la información, ¿qué es lo que persigue una persona? Pues una persona persigue que se le entregue la información. Y aquí viene el tema de la sanción. Es de que el tema de las sanciones ha sido muy polémico, porque, y no me vayan a malinterpretar porque lo piensan que yo apuesto por la impunidad, no. Finalmente, a mí, ¿qué me importa que metan a un funcionario público a la cárcel si lo que yo quiero es la información? No sé si me entiendan, o sea, el objeto está en obtener la información. Después podemos destituir personas, después podemos poner sanciones, después podemos meter a la cárcel. Está bien, pero finalmente tendremos un funcionario en la cárcel, pero yo sigo sin lo que pretendo, sin la información. Entonces, la sanción indudablemente tiene que existir como una irresponsabilidad al ejercicio de la función pública. Pero yo creo que nos debemos de enfocar más a la cultura, nos debemos de enfocar más a la cuestión de gobiernos abiertos, más a la cuestión de la responsabilidad, para que finalmente se materialice la intención de este derecho, que es el de garantizar el acceso a la información. Y por otra parte, los órganos garantes hemos visto que tener la capacidad de sanción directa, pues pone muchas veces en riesgo el ejercicio de nuestra función, porque indudablemente nos expone a represalias o a cualquier tipo de acción que pueda distraernos de la verdadera función. Entonces es un tema delicado, indudablemente la ley general se tendrá que abordar, pero yo la verdad es que sí pretendo que apostemos más a generar una cultura de la transparencia. Muchas gracias. Gracias, presidente Javier Rascado. ¿Tenemos más preguntas, Óscar? Sí. A ver, por favor. ¿Qué porcentaje de las solicitudes de información son atendidas satisfactoriamente? Buena pregunta. Por ejemplo, la medición que teníamos en el Info, perdón que lo diga, y ahorita voy al IFAI, es que son aquellas solicitudes que recibieron respuesta y que no interpusieron un recurso de revisión, ¿sí? Y que
el recurso de revisión se modificó, se confirmó, solamente se le quita a los que se confirmó, porque la respuesta desde el punto de vista del órgano fue correcta. Eso ascendía en el DF el 98%. Estoy revisando el informe del IFAI, bueno, he estado revisando, y no trae ese dato. O sea, trae que hicieron 147,000 solicitudes, que el 91% han sido atendidas, o sea que tal, las otras están en trámite, etcétera, etcétera. De dónde solicitan, el DF con el 52% de las solicitudes del IFAI, las temáticas, etcétera. El dato que yo tenía del IFAI, no sé si a lo mejor no lo publicaron, porque se ve que traían un problema ahí metodológico de solicitudes satisfactorias. Es difícil medir la satisfacción. Nosotros hicimos una fórmula que podamos ojalá implementar en el IFAI, que llamamos el índice de acceso a la información, que es el negativo o el inverso al índice de no acceso. Andaba por el 92% el último dato que yo tenía del IFAI, digo, en el Distrito Federal. Con esta fórmula, porque tenemos claro, nosotros hacíamos una encuesta a la gente que tenía la respuesta, ya sea vía el sistema Infomet, ya sea vía telefónica o ya sea en un buzón. Y, o sea, de cada 100 solicitudes, 2.2 personas interponían un recurso de revisión, ¿sí? Estos son datos del último año. Pero cuando le preguntábamos a la gente, ¿sí? Que no todos nos responden, ¿sí? Eso también hay que decirlo, pero usamos, digamos, lo que nos responde como muestra representativa, ¿sí? Nos decía casi el casi 9% de la gente que la respuesta que había recibido no era satisfactoria. Si nos vamos a este indicador, estamos hablando de 92%. ¿Qué significaría esto? O sea, en el caso, son los datos que yo traigo, ya me voy a actualizar, lo que pasa es que hay datos que no puedo dar porque no, inexistente, diría el FAI. ¿Qué nos llevaría esto? Nosotros teníamos con ese 2.2 por semana alrededor de 140 recursos de revisión. Entonces, digamos, esos son los datos que hay. Tenemos un problema de medición del tema y por eso nos peleamos todos aquí. No, es que yo cuando llegué la primera vez a estos temas, alguien me dijo, no, es que el DF es el menos transparente. No lo dudo, pero ¿cómo? No, pues se me hace, me suena, porque el segundo piso, y bueno, pero ¿dónde lo mediste? Empezamos a medir algunas cosas y hay que medirlos, estar todos de acuerdo. Como yo soy maestro y dice un alumno, a mí nomás dime cómo vas a calificar, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo cómo nos vamos a calificar y ya sobre la metodología, pues nos vamos, porque digamos, este tipo de cuestiones es muy importante. Yo que decía que no tienen los indicadores de cuántas denuncias y que le digan a un cuate de un órgano garante, bueno, hay órganos garantes, perdón que lo diga, no saben cuántas solicitudes de información hay en su entidad. Pero bueno, que le digan, aparte de esas solicitudes, cuántas fueron contestadas de forma satisfactoria, teniendo este problema, vuelvo a decir, porque no lo puedo ir a preguntar a cada ciudadano si fue satisfactoria. Puedo meter este asunto en las encuestas, como en los VIPs, ¿no? Te atendieron bien, mal, etcétera, así lo hacíamos, o sea, ese tipo de cosas, y puedes muestrear. O sea, tenemos que medir ese tipo de cosas, si no estamos dando palos de tumba, no sabemos hacia dónde debemos dirigirnos, de qué más se quejan, etcétera, porque es un derecho garantista de los ciudadanos. Esa es la óptica que hay que cambiar en ese sentido. Y la otra pregunta, perdón, es muy interesante. ¿Los sindicatos están obligados a transparentar las cuotas de sus agremiados? No. Los sindicatos están obligados ya en varias legislaciones, como es la caso de Durango, a todo recurso público que ellos reciban, tienen que informar al sujeto que se los entregó para que éste entregue al ciudadano la información. Que te di 100 millones de pesos para construir un deportivo para tus agremiados, bueno, enséñame, digamos, los contratos, las facturas, el uso de esos recursos, porque es recurso público. La cuota sindical es un recurso privado, porque es parte de un salario de un agremiado que entrega a él, al sindicato, voluntariamente, al sindicato, y entonces la reforma laboral, en su parte de transparencia, a mí se me hace muy buena, la económica, donde ya lo discutimos, dice que tendrán que realizar cuando menos 3 reuniones los líderes sindicales para mostrarle a sus agremiados, y dice, bueno, no lo van a hacer. Bueno, ahí las secretarías de trabajo pueden entrar con los problemas de la toma de nota, del reconocimiento del sindicato para el cumplimiento de las cosas. Es un asunto de que los propios agremiados tienen que pedir a sus líderes la rendición de cuentas. Hay un dato, por ejemplo, que en el DF sí dábamos, y es a cuándo asciende las cuotas sindicales.
porque las cuotas sindicales son descontadas de los cheques, ¿sí? Y es un porcentaje. X, en el caso creo que es el 2%, acá en el Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal. Y entonces sí podíamos dar el total, porque el total yo recogí tal mes, y muchos del sindicato, no, ¿por qué lo vas a dar? Porque yo detento esa información, la tengo en mi nómina. No puedo dar Juan Pérez yo tanto porque me estoy metiendo con un dato personal, un dato patrimonial, pero el agregado, no lo des, y como lo dijo Leonardo Curcio, no lo voy a citar, pues muy fácil, señores, que ya el Estado o las oficinas o las dependencias, la oficina, no les descuenten, sino que sus agremiados abran una cuenta de banco, vayan y depositen, a ver cuántos depositan. Muchas gracias. Gracias, Oscar. ¿Tenemos más preguntas? Andrés Miranda, te pasé unas preguntas. ¿Ya las contestó a las dos? Ok. Hay otra más, si me la permiten, a ver quién la quiere contestar de la mesa. Es general, dice, y es parte de lo que aquí se ha platicado, ¿cómo afecta la falta de interés del ciudadano a la transparencia y el acceso a la información? No sé quién la quiera contestar. Javier. Presidente por unanimidad, presidente. A mí realmente ese se me hace el tema central. Concretamente, siempre se habla de que en México tenemos un tema generalizado de falta de cultura en todos los ámbitos. Creo que ese es el grave problema. Una falta de convencimiento y creo que finalmente una falta de compromiso. Yo lo decía hace poco en alguna conferencia que me habían invitado sobre temas de democracia. Decía yo que el tema de la democracia como modelo de participación mayoritaria estaba agotado. Más bien ahora teníamos que hablar de una democracia participativa, es decir, que la población, la ciudadanía tiene que ser corresponsable con el actuar público y en consecuencia pues tenemos que asumir un compromiso para ser partícipes en la toma de decisiones. Se habla mucho en este ámbito de las figuras de participación ciudadana, que es referéndum, plebiscito, revocación de mandato, pero ¿cómo podemos tomar decisiones adecuadas, incluso para votar por un candidato o por una propuesta política, si desconocemos o no tenemos información? Entonces, desde ahí tenemos que partir. Yo creo que el reto principal que tenemos los órganos garantes es el de la construcción de una cultura de la transparencia, es decir, ir hacia una promoción y difusión. Primero, que sepan que existe este derecho humano. Segundo, que sepan que existe un órgano garante y que se acerquen y confíen en el órgano garante. Lo decía mucho un expresidente de la Comaip, amigo nuestro, Miguel Castillo. En México tenemos la tendencia reiterada de descalificar al árbitro. Parece que muchas veces los órganos garantes nos volvemos en el enemigo público número uno, por los medios, por los particulares, cuando debería ser al revés. Debería ser realmente fortalecidos para que nos tengan confianza y en esa medida nosotros poder garantizar el derecho de acceso a la información. Creo que ahí es el tema central. Tenemos que realmente germinar esta idea de la transparencia, del acceso a la información. Yo hacía un comentario en alguna ocasión. Si una persona solicita hace una solicitud incómoda a un sujeto obligado, seguramente va a encontrar artimañas para evadir la respuesta. Si lo hacen 10, pues le va a generar un acto de molestia. Si lo hacen 100, si lo hacen 1000, va a ser tal la tendencia que va a ser imposible contener o no dar esa información. Entonces existe una corresponsabilidad de nuestra parte, una corresponsabilidad de toda la gente para realmente ir en ese sentido. No hay estudios concretos de cuánto se conoce o no este derecho, y yo muchas veces lo digo, tengamos una visión utilitarista, ya que no queremos conocer el derecho de acceso como un derecho humano, enfoquémoslo en términos de la utilidad. ¿En qué me es útil tener información? Pues me puede ser útil para obtener una beca, me puede ser útil para ver qué programas o proyectos se van a desarrollar en una comunidad determinada, me puede servir para tomar una decisión política en las próximas elecciones, es decir, apostarlo en términos de la utilidad. Yo la verdad también los órganos garantes hacemos un trabajo de promoción y difusión, pero creo que todos ustedes en este ejercicio de corresponsabilidad tienen que ser reproductores de lo que aquí estamos diciendo, tenemos que ser consecuentes y pues ustedes en sus ámbitos de influencia pues que también vayan generando esta motivación. Visitemos los portales de transparencia, si perdemos tanto tiempo en internet pues dediquémosle 10 minutos a revisar lo que dicen los portales de transparencia. No perdemos nada en hacer una solicitud de información, por lo menos sabemos cómo funciona este derecho, cómo está este mecanismo. Y
y creo que finalmente hacia allá tendremos que llegar, y creo que solo así, lo digo honestamente, no es por medio de sanciones, no es por medio de leyes perfectas, no es por medio de grandes reformas, es por medio de la corresponsabilidad y de la participación. ¿Querías comentar algo? Nomás algo muy rápido, nomás que no nos toquen árbitros como el de Mezcolanda, ¿no? Hay que ser árbitros buenos. No era penal. Y finalmente tenemos una pregunta que va más enfocada a lo que hacemos aquí en Durango, en el IDAIP. La voy a leer, dice: en la CDSOE Durango, las asociaciones civiles y ONG se encuentran en el limbo con respecto a las asignaciones de los recursos públicos y su transparencia proactiva. ¿Cómo lograr que las instancias garantes transparenten estos recursos hacia la ciudadanía? He de decirles que este tema es una obligación que debe de estar en la página de la Secretaría de Desarrollo Social. Los padrones de los beneficiarios de los recursos públicos, porque así lo marca el artículo 13 en sus 25 fracciones, ese es un apartado. Y ahorita le estaba preguntando a nuestro coordinador de vinculación con los sujetos obligados, el licenciado Alejandro Guerrero, cómo está ahorita en este momento. Sí está esta información disponible, el padrón de beneficiarios de las asociaciones civiles y ONGs, ahí está disponible para que lo puedan checar. Y bueno, igualmente, si alguno cree que esta información pudiera ampliarse, puede hacer la solicitud de información de manera directa a través de la vía Infomex. Y bueno, con esto concluimos este diálogo para la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, no sin antes agradecer de manera puntual a mis compañeros y al doctor que hayan participado. Realmente es muy importante las aportaciones que aquí se están diciendo, porque de aquí en adelante se están realizando foros de consulta, diálogos como este, para ir a la construcción de las leyes generales que están pendientes en materia de la reforma constitucional de transparencia, y que ustedes van a escuchar seguramente más pronunciamientos y más trabajo, porque no solamente es el tema del derecho de acceso a la información, es lo que decía Óscar Guerra hace un rato, es la protección de datos personales y una parte sustancial de la materialización del derecho a saber, el tema de los archivos. Ya está en proceso ese aspecto. Mañana nada menos hay un foro nacional en Morelos, el próximo mes van a Coahuila, y todo el año se va a realizar estos foros de consulta, porque también estamos en el proceso de construcción de la nueva ley general, esperemos, en materia de archivos, que es un gran pendiente también en nuestro país. Agradecerles a todos ustedes, de verdad, que nos hayan acompañado, principalmente a ustedes que aguantaron de manera importante este diálogo. Y bueno, pues muchas gracias a nombre del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública, y no sé, Gustavo, que continuamos. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos en este momento a la entrega de reconocimientos y a la clausura. Vamos a los reconocimientos, desde luego a quienes hoy han estado de manera importante en este diálogo por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. Le pido por favor al licenciado Héctor Octavio Carrillo Sáenz, consejero presidente, al maestro Alejandro Gaitán Manuel, se hace entrega de estos reconocimientos por alcances y perspectivas de la reforma constitucional y leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, al maestro Óscar Guerra Ford, comisionado del IFAI. El siguiente es
para el doctor Ramón Gil Carrión Gallegos, consejero general de Asuntos Jurídicos del Estado de Durango, quien disertó sobre la autonomía constitucional del órgano garante estatal en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. Se las entrega de este reconocimiento por parte del maestro Alejandro Gaitán Manuel. El siguiente reconocimiento es para el maestro Eugenio Monterrey Chepop, con el tema Los retos del Sistema Nacional de Transparencia, comisionado del IFAI. Las entrega la licenciada Lourdes López Salas, consejera. El siguiente reconocimiento es para el maestro Andrés Miranda Guerrero, coordinador de la región norte de la COMAIP y vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, con el tema Integración de los órganos garantes de los estados en el Sistema Nacional de Transparencia. Y finalmente, para el presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, el doctor Javier Rascado Pérez, quien nos habló del papel de COMAIP en la articulación y sinergia de los órganos garantes de la nación en el marco del sistema federal. Lo entrega la licenciada Lourdes López Salas. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, desde luego, por esta disertación tan brillante. Y finalmente, pues nos iríamos rápidamente a la clausura. Le pido por favor al presidente, consejero presidente del IDAIP, al licenciado Héctor Octavio Carrillo Sáenz, que en este momento clausure los trabajos de este 10º aniversario del IDAIP, estos diálogos por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. No sin antes agradecer. Bueno, no sin antes agradecer su valiosa participación y asistencia a este diálogo por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia, y agradeciendo a nuestros brillantes disertantes esta mañana en el diálogo, comisionados del IFAI, a Javier Rascado, presidente de la COMAIP, Andrés Miranda, coordinador regional de la COMAIP, a Eugenio Monterrey, Óscar Guerra Ford, al abogado Ramón Gil Carrión Gallegos, y a mis compañeros comisionados consejeros del instituto, Lourdes López Salas, por su magistral conducción, y al maestro Alejandro Gaitán, y sobre todo la presencia de todos ustedes, pues siendo las 12 horas con 28 minutos del 10 de julio de 2014, me complace clausurar los trabajos de este diálogo por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias. Pues, con estas palabras del consejero presidente del IDAIP, el licenciado Héctor Octavio Carrillo Sáenz, llegamos al final de este encuentro, este diálogo por la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. Hoy, a 10 años de los esfuerzos por garantizar en nuestro Estado un auténtico acceso a la información, el IDAIP reafirma su compromiso con la sociedad para fortalecer la apertura informativa y que todas las personas estén seguras de que la información que es pública estará siempre al alcance de quienes la soliciten. Muchas gracias por su presencia, señoras y señores. Feliz 10º aniversario del IDAIP. Muy buenas tardes.